Muchas gracias, Miguel, por el acercamiento. Buenas noches y bienvenidos a la última sesión de Congreso Internacional de Arquitectura para el Desarrollo, Arquitecturas Colectivas, como parte de las actividades del evento prebienal Rumbo a la Vía Lima, organizado por el Colegio de Arquitectos y de Apoyo y Difusión Red Arquitectura. Quien les habla es Andrea Sánchez y acompañada de Yesenia Romo estaremos moderando esta sesión. Les comunicamos a los asistentes que están como participantes y tanto el micrófono como la cámara están desactivadas. Sin embargo, podrán participar en el transcurso de la sesión y recordar que pueden dejar sus preguntas en la botonera de preguntas y respuestas por Zoom y en la casilla de comentarios para quienes están en nuestro Facebook Live, las cuales serán resueltas al final de las dos ponencias. Asimismo, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @vialima.p, tanto en Instagram como en Facebook, donde podrán encontrar información sobre futuras actividades. Esta noche llevaremos a cabo la última sesión de nuestro primer Congreso Internacional de Arquitectura para el Desarrollo, cuyo tema a tratar es arquitecturas colectivas. Como lo habíamos mencionado anteriormente en los anteriores congresos, en las anteriores conferencias, busca ser un espacio de reflexión y exposición de cómo la arquitectura, acompañada de procesos de participación, puede generar desarrollo resignificando tanto valores materiales como humanos, al mismo tiempo de generar una clara conciencia social, económica y ambiental. Sin más preámbulos, tenemos el agrado de presentar a los ponentes de esta noche, quienes nos darán mejor alcance sobre el tema. Los arquitectos Juliana López, cofundadora de Ruta 4 Taller, y José Fernando Gómez, cofundador de Natura Futura Arquitectura. La primera ponencia estará a cargo de la arquitecta Juliana López. Juliana López, arquitecta reconocida como graduada ilustre en la Universidad Católica de Pereira, fundadora de Taller Arquitectura Ruta 4 Taller, ganadora del Premio Nacional de Arquitectura, distinción a responsabilidad social por CPNAA en el 2020. Obtuvo una mención de honor en la 27ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Con respecto a Ruta 4 Taller, emerge en 2014 como escenario de investigación en movimiento de territorios latinoamericanos. Emprende un camino entre comunidades, paisajes, viajes, sitios, preguntas y afecto que se han sumado como capas que permean, fieles que experimentan, que nutren una ruta y alteran su hacer diario. Buenas noches y bienvenida, Juliana. Le damos el pase para que inicie su exposición. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, chicos, por la invitación. Es un honor como hacer parte del tema. Y bueno, nada, la idea es que les presente un poco rápidamente lo que hacemos desde Ruta, como algunas de nuestras posturas y podamos iniciar como la charla, ¿listo? Entonces, por acá, por acá. Me confirman que lo estén viendo. ¿Se proyecta? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, hoy estoy en nombre de un equipo. Este es nuestro actual equipo. No trabajo sola, evidentemente, sino que trabajamos en equipo. Y estamos siempre en un constante cambio. Este es el equipo base que trabajamos en Ruta actualmente, pero siempre dependiendo de cada uno de los proyectos y los procesos empezamos a montar y a empezar a generar como otras sinergias con diferentes personas, diferentes profesiones. Un poco este es algunas de nuestras reflexiones que tenemos en el taller. Nos interesa mucho estar como conversando acerca de lo que hacemos. Siempre tenemos muchas preguntas y a veces no tenemos tantas respuestas, pero siempre nos interesa empezar a identificar cosas como el quehacer específicamente de Ruta, de dónde nace, cómo nos conectamos desde la arquitectura, cómo nos conectamos con los lugares, con los territorios, con las personas, y eso cómo empieza a ser como significativo en la hora de iniciar conversaciones, pero también como de proponer, digamos, los espacios arquitectónicos o las respuestas arquitectónicas a ciertas situaciones o problemas o cotidianidades. Hoy la idea es que les voy a presentar rápidamente 3 proyectos en los que están enlazados algunos temas.
como este que es para nosotros muy importante, que es el tema de la asociatividad, que se encaja un poco dentro de ese tema de las arquitecturas colectivas. Y es que empezamos a siempre tener en cuenta que no es solamente el rol, digamos, nuestro como arquitectos, sino que son diferentes personas y diferentes actividades y diferentes profesiones y saberes que se empiezan a mezclar y a juntar en ciertos niveles de los mismos procesos, y así se arman los equipos. No es que solamente lo empecemos a realizar nosotros como ruta. Como les dije, para nosotros es muy importante este tema del conversar, del hacer, de estar cuestionándonos y siempre ir conversando con amigos que son también arquitectos, como José y otros más. Este es un ejemplo de uno de los eventos de los que les voy a comentar más adelante, que fue Urbanautas en el 2019. Ese momento de juntarnos a conversar y a plantear ideas y a plantear posturas y a dejar dudas también sobre la mesa para empezar a conversarlas, pero también empezar a conversar con otras profesiones o con otras personas que empiezan a nutrir básicamente la esencia del proyecto. Y eso nos ha llevado pues como a generar una red, una gran red de conocidos, de proyectos que nos hemos llevado. Como contaba Miguel, ahora nos conocimos primero en Canoa, luego nos vimos en Puno, nos hemos visto en Paraguay, bueno, cierto, nos hemos visto en diferentes lugares que no solamente nos llevan a hacer proyectos o procesos, sino que también nos llevan a alimentar esas mismas discusiones que empezamos a generar. Y ese fue el panorama como un poco internacional de algunos contactos, pero también cómo se empieza a mover esas mismas redes dentro de nuestro país, y cómo empezamos a generar esas redes y esas conexiones con personas que no son arquitectos específicamente, que son personas como esta chica que es Manuela, que es psicóloga social, y ella es la que se encarga de hacer ciertos vínculos con las mismas comunidades y empieza a nutrir también el proceso con su saber y su propia experiencia profesional, a ser parte de los procesos, de los proyectos. También el hecho de involucrar en los recursos con los que se tienen en los lugares. En este caso, en este proyecto específico, era lo que había, el material del río, las formas de movilizar los materiales, en este caso en canastas, al hombro, que son naturales de los contextos y de los sitios en los que hemos trabajado. Esta foto también y este lugar, pues esta foto es también para contextualizar, ese lugar específicamente geográfico. Esto es una foto de Santa Cecilia, que es un pueblo en el límite entre Risaralda y Chocó, que son dos municipios, dos departamentos, y uno es en medio de la selva, pero ya llegando también al mar. Entonces estas condiciones típicas y características de cada uno de los lugares, que esta foto ejemplifica pues uno de nuestros proyectos, pero también es como esa identidad que empieza a tener cada uno de los lugares a los que uno debe empezar a plasmar. Es decir, que no solamente es esa asociatividad o esa forma de conectarse y de relacionarse con las personas, sino también con los entornos, con los recursos naturales, con los recursos materiales y las formas constructivas. Digamos, este es un ejemplo de lo que es Colombia. Con nosotros estamos constituidos por 6 bioregiones. El triangulito es donde estamos nosotros emplazados, que también es muy interesante y muy importante entender nuestra posición geográfica y dónde nos ubicamos para empezar a desarrollar ciertos proyectos. Como les comentaba, estamos en medio de la cordillera central, y eso también empieza a generar unas redes, unos movimientos internos acerca de la investigación. Colombia ha tenido siempre unas características como de violencia y también que llevan al desplazamiento de las migraciones, y eso también quizás a veces lo entendemos dentro de los procesos que hemos hecho. Siempre nos vamos moviendo y se van alimentando procesos, no solamente lo que hacemos en esta región, sino en otras regiones, que al final es lo que compone Colombia, ese Colombia macro en el que en muchas porciones de tierra se encuentran diferentes formas de hacer, diferentes formas de pensar. Esas mismas bioregiones se encuentran en territorios por ese tema de los desplazamientos y las apropiaciones culturales que empezamos a encontrar en los territorios en los que habitamos. Las características materiales, también hay que reconocer pues como la facilidad de acceso a muchos de esas regiones para tener también como esa sensibilidad y esa forma de aproximación mucho más
certera y más clara a la hora de finalmente realizar un proyecto arquitectónico. Aquí empiezo, digamos, como con las experiencias y los 3 proyectos que tenemos, que todos van girando en diferentes tiempos de realización, pero todos empiezan a conectar un poco de alguna forma con cosas que hacemos. Este es Casa Ensamble Chacarrá, que curiosamente ha sido nuestro primer proyecto, el primer proyecto que realizamos en este tema de las comunidades, y queda justo en el medio de la ciudad. Es un territorio que no tiene dueño, pues como sin formalizar, y está a escondidas a espaldas de lo que es el centro de la ciudad, el centro urbano poblado. No está puesta a las espaldas porque lo que ven en la franja superior es el aeropuerto internacional y justo está en una de las vías principales, pero nadie lo ve y nadie lo conoce. Es un lugar que está lleno de personas que han migrado a diferentes partes del país. Por lo general, el 80% de la población aquí es afro, las demás son mestizas, pero también entonces empiezan a encontrar personas que están migrando de otros lugares y cómo confluyen todas esas culturas y todos esos saberes y todas esas tradiciones étnicas que se llevan tanto en la oralidad como en las artes, en la música, en la danza, en las comidas. Cómo se encuentra ese pequeño Colombia en esta fracción de territorio y cómo nos logramos dar eso pues cuenta y cómo visibilizar ese tipo de procesos, pues conversando, haciendo eventos y trayendo más allá de un espacio físico esas actividades que fueron mucho pues previas a la realización de la construcción, era para conocernos y reconocernos entre todos en esas diversidades culturales. También aparece, digamos, este tema de los materiales, de los saberes, también de los saberes de la construcción, que también eran importantes reconocer antes de empezar el proyecto. Este es una parte de toda la estructura principal de Casa Ensamble Chacarrá. Casa Ensamble se sitúa en el anterior espacio de la caseta comunitaria, espacio comunitario, y la misma comunidad accede, digamos, a ceder pues, o como lo delimitan, para que sea el nuevo espacio de trabajo comunitario, de saberes y como transmisión de conocimientos. Y aquí empezamos a trabajar curiosamente con lo que teníamos. El uso del aguado en este proyecto es porque fue una donación que alguien hizo al proyecto y al proceso para poder usarlo. Entonces era como empezar a usar también esos recursos con los que contamos en la región y que podían ser parte y para propiciar, digamos, el espacio. Importante para nosotros en ese contexto también reconocer estos materiales que son muchas veces entendidos como los materiales de los lugares vulnerables o de las invasiones, como los llamamos muchas veces, que se ven como carentes, como pobres, como faltos de dignidad, muchas veces también, pero también nos interesaba era como el saber constructivo, ya sabíamos usar eso, cómo podíamos darle la vuelta y usar los mismos materiales de una forma, digamos, diferente que pudiera construir ese espacio. Aquí podemos ver el paralelo, son los mismos materiales para el espacio de Casa Ensamble y los mismos materiales con los que se empezaron a construir la obra y las casas normales del barrio. Estos esquemas, pues aquí visualizamos todas las posibilidades, no es que Casa Ensamble haya sido ese diseño desde el inicio, sino que fue mutando también con las conversaciones y con las socializaciones hacia la comunidad y con los líderes comunitarios que se apersonaron directamente del proyecto. Y aparece este espacio, que es un espacio para el trabajo, para el estar de la comunidad, para las actividades de los niños, para los encuentros de las personas desde sus organizaciones políticas y para las festejaciones, para los festejos, bodas, cumpleaños, primeras comuniones, incluso celebraciones de funerales, ¿cierto? Casa Ensamble se construye pues, como en esta forma, también como una remembranza a lo que es la cultura. Gran parte, por ejemplo, este gran piso azul representaba esa idea del territorio que habían dejado atrás, que en muchas de las ocasiones había sido el Pacífico colombiano.
así que le recordaba el mar, y toda esta estructura, digamos que más cálida, más del Aguadua, que es el territorio nuevo en el que se encontraba. También esta posibilidad del interior y el exterior, cómo relacionarse, y este es el día de la inauguración de Casa Ensamble, que fue una fiesta completamente impresionante, donde toda la comunidad puso para hacer la celebración de finalmente la construcción y este espacio soñado. Otra cosa muy interesante es que estos chicos que están ahora en la foto, ahora son bailarines y siguen haciendo y activando igualmente ese espacio cultural y ese espacio para la estancia. Entonces no solamente cabía aquí la arquitectura y como la remembranza y como los símbolos que estaban cargados en el edificio, sino también la posibilidad de la celebración y esta forma de cómo la moda también hace parte de esa expresión cultural, y el espacio permite adaptarse no solamente para el baile o para compartir la cena, sino para también otras expresiones culturales. Nuevamente, digamos, la relación entre el interior y el exterior, y estas dos personas son muy importantes. Don Julio, el de la gorra roja, y Grande, como cariñosamente les llamamos a ambos, que fueron los principales actores en esta construcción. Ellos se apoderaron y se apersonaron directamente de la construcción, fueron los que más le metieron el hombro a sacar la construcción adelante. Curiosamente, después Grande Grande tiene una historia de vida muy conmovedora, pero muy valiente. Él ha sido desplazado por las mismas dinámicas, digamos, internas de nuestro país 3 veces ya, y curiosamente ha estado con nosotros por las áreas de la vida en 3 proyectos también. Así que eso como que lo lleva a uno a volver ciclos y volver a cerrar, digamos, esas asociatividades que se expanden o se contraen dependiendo de cada uno de los proyectos. Este es el espacio actual, siendo usado por las mujeres de la comunidad, por los niños de la comunidad. Ellos mismos lo apropiaron, lo cambiaron, lo pintaron, le hicieron algunas herramientas que ellos consideraban necesarios, pero también partió como de la apropiación del mismo espacio por el hecho también de trabajar ahí. Así que empiezan como a mezclarse todas estas características, y empieza a ser como que no solamente es una forma, no es una forma definida, sino que empieza a ser como américo, porque se empiezan a involucrar diferentes roles, ese tema de los materiales, del saber construir, de los símbolos, todo empieza a ser parte finalmente del mismo proyecto. El taller de confección Amarillis es un taller que terminamos hace poco, pero lo interesante, digamos, que de este ejercicio es que parte también de la comunidad, de una comunidad supremamente organizada que está en San Isidro, Puerto Caldas, que es ese triángulo en el que ven. La ciudad de Pereira, que es el centro urbano, está mucho más distante, y están como en la periferia de la ciudad, un tema un poco más hacia lo rural, y en el tema de la distancia, del olvido un poco desde el gobierno, ¿cierto? Y parte del proyecto para nosotros era importante empezar a reconocer en ese territorio qué actividades económicas y qué materiales estaban cerca, para que no tuviésemos que hacer tantos desplazamientos que luego iban a empezar a afectar en la obra. San Isidro es un corregimiento, digamos el de Puerto Caldas, que tiene una connotación urbana muy interesante porque es lineal. Este barrio se constituye inicialmente en el borde de la antigua vía del ferrocarril. Así que es un barrio lineal, completamente lineal, que a sus lados, a sus costados, está rodeado de vegetación y de verde, y esa conexión con el agua y con la tierra, pues que es muy importante. Como les contaba, San Isidro es una sola línea en donde la calle es todo. La calle es el andén, la calle es el tránsito de los vehículos, pero también es la zona de juego, la zona de encuentro, porque no hay otro espacio, ya que el corregimiento es completamente en ese sentido. Y empiezan a aparecer esas dinámicas, digamos, urbanas, podríamos decirlo, que es más a lo rural. Creo que el término no es ese, sino como esas conformaciones arquitectónicas de las barreras,
de cómo se distancia la casa de la calle, pero cuál es el punto medio, cuáles son nuestras materialidades que frente al clima se empiezan a presentar y cuáles son estas decisiones, digamos, formales, por llamarlo de alguna forma, de cubrirse del sol, de sacar los aleros, que también nos empiezan a dar como unos indicios o nos empiezan a dar como material para empezar a construir finalmente o hacer el proyecto. No solamente es lo que se encuentra en lo inmediato, sino esas cartografías o esas amplificaciones de los sitios que nosotros los llamamos territorios y toda la memoria, o sea, todo eso está cargado no solamente de memorias, sino también de símbolos, de personas, de saberes constructivos que hacen finalmente que esas construcciones colectivas tengan sentido para ese sitio y para ese lugar específico. El taller de confección inicia así. La foto de donde están las señoras era el antiguo taller de confección. Ellas se apropiaron de una parte del espacio comunitario que se tenía para las clases de los chicos y se apropiaron de ese espacio y empezaron a hacer sus prácticas de confecciones ahí, pero quedaban estrechas, le habían quitado el espacio a los chicos. Entonces se empieza a gestar por medio de ellas mismas, de sus intenciones de aprender, de saber, de continuar, digamos, con el aprendizaje de la confección, y se gestiona no solamente con el comienzo del Arcoiris, que es la corporación que trabaja allí, porque es de ellos, es de la misma comunidad se organizó y tiene una corporación, por parte de fondos internacionales y otras asociaciones amigas, y nosotros empezamos a generar entre todos, digamos, esa idea de proyecto. Y finalmente, la foto de la derecha es el primer lote que tenemos, que es cedido por parte de uno de los grandes dueños de la tierra en este lugar. Partimos de esto, de las conversaciones, otra vez vuelven a aparecer esas ideas de las conversaciones, no solamente en lo profesional, sino también en lo que es colectivo, esta socialización de las ideas, de la materialización de las ideas en espacio, cómo se muestra una maqueta, cómo se conversa con las personas de ese lugar y las personas, las que son actores directamente en estos sitios. También cómo empezamos a usar otras herramientas, como este plano a escala con doña Hilda, que es la lideresa de la comunidad, para entender y poder expresarnos todos en el mismo idioma mediante unos dibujos en la pared lo que era nuestra oficina en ese momento, y empezar a conversar acerca de cómo empieza a construirse esa idea de proyecto. También los dibujos y los esquemas, que son muy prácticos para empezar a entender, digamos, las conformaciones arquitectónicas. Y aquí estábamos analizando todas las variables, cómo el sol incide sobre ese lugar, qué pasa con los vientos, qué pasa con la iluminación, hacia dónde se empieza a dirigir el mismo proyecto. Que para nosotros es también importante estas herramientas que muchas veces son más esquemas, mucho más rápidas para empezar a entender y poder expresarle a los demás. Creemos que esto también funciona muy bien y empieza a tener una relación y un entendimiento no solamente del lugar, sino también de la propuesta. Aquí está la primer minga. Esto también lo construimos, digamos, este proyecto se construye diferente. Hay unos recursos para la mano de obra, sin embargo se hacen estas mingas, nosotros lo llamamos minga al encuentro colectivo en pro de algo, todos nos juntamos con un objetivo común, siempre al final en temas de compartir un alimento, y es esta minga, esta reunión para empezar a hacer la cimentación del taller de confección. Aquí participaron tanto los profes del comienzo del Arcoiris como la misma comunidad que iba a ser usuaria del espacio. Aquí empiezan las mamás también poniendo su granito de arena en la construcción, que hace parte de avivar ese sentido de pertenencia y mantenerlo a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo, no solamente de la construcción y el espacio arquitectónico, sino cómo ese espacio trasciende en el tiempo para
que la comunidad pueda seguir usándolo, para que pueda seguir teniendo, digamos, esas plataformas, y cómo eso también aviva como el sentido de pertenencia y la participación de cada una de las personas. Y para nosotros el saber constructivo se vuelve un ritual, el ritual de la construcción, que finalmente lo que hace es compartir conocimiento, amplificar los conocimientos y que eso se pueda usar a la larga en otras construcciones y así se empieza a multiplicar. Se vuelve un ritual en el tema de unas formas de hacer en pro de aprender y en pro de aportar también desde los valores al mismo espacio. Este es finalmente el resultado de Amairis, que también empieza a tener unas relaciones con el espacio. La franja de abajo es la vía y este edificio, digamos, el espacio se pone paralelo justo a la vía, con unas relaciones espaciales. El triángulo que ven ahí, donde está ese círculo de la Maloca, es uno de los únicos espacios públicos, el único, me atrevería a decir, que tiene la misma comunidad, que se ha ido apropiando poco a poco de ese espacio con permiso del dueño de la tierra, para poder seguir haciendo y construyendo, digamos, esos espacios que son para el uso de toda la comunidad, ¿cierto? Entonces el edificio se ubica paralelo a la vía y también teniendo en cuenta como unas relaciones y unas directrices de composición del territorio, sin olvidar pues todo lo que hay afuera, sino también empezando a entender todo ese desarrollo comunitario, cómo empieza, digamos, esto es un esquema de cómo empieza el taller, no solamente a configurar unas relaciones espaciales, sino también a ensamblarse con la antigua sede de la corporación, y empieza a construir, digamos, como unas ordenanzas a partir de las intuiciones de la construcción del territorio. Esta es una planta, pues ya esto es un poco más arquitectura, una planta muy, muy básica, muy tranquila, unos servicios es una línea completa de almacenaje y esa misma línea que se retrae para hacer los servicios y la oficina finalmente, y todos los espacios que pueden mutar y se pueden abrir y pueden ir cambiando dependiendo del uso que vaya a tener el espacio, de las relaciones que se tengan con el exterior, si llueve, si no llueve, si está muy tarde, cuál es el sol. Y bueno, parte de la construcción es esa conexión también con ese paisaje cambiante, que son esos sembrados del maíz que tienen una temporalidad. Entonces aquí está verde porque está creciendo, pero luego viene la cosecha y se vuelve árido. Y también esas relaciones de cómo puedo estar, estando adentro, puedo tener esas relaciones hacia afuera del mismo proyecto. El tiempo en Amairis es muy interesante, es muy importante también porque es ese tiempo de estar abierto, de estar cerrado y también cómo se vuelve un faro dependiendo de las horas de uso del espacio y cómo va mutando también y se van modificando esas dinámicas humanas dentro de ese espacio general construido. Aquí las madres, digamos, ya trabajando en el espacio, todos los materiales que se usaron directamente en esta construcción son muy cercanos a la zona. Buscábamos que fueran materiales del mismo lugar y que empezaran a minimizar muchas veces los recorridos y las distancias, porque pues eso nos lleva, digamos, a un aumento de acarreos y de transportes que necesitábamos usarlos, digamos, para otras construcciones, pues para otras zonas del proyecto. Y pues el recurso aquí era limitado, así que había que usarlo de la mejor forma posible y permitir como optimizar el recurso. El espacio, un espacio completo, también que permita también esas variantes que tiene la misma comunidad. Hoy puede ser un taller de confección, pero mañana puede ser un aula, o como ha pasado estos días, ha sido el espacio de alojamiento de varias personas que se han quedado sin casa por algunas decisiones políticas de desalojos en esta misma comunidad, ¿cierto? Entonces, también se buscaba que el taller, el espacio, sirviera como taller de confección, pero mutara también dependiendo de las mismas necesidades que va planteando la comunidad, porque sabemos que las comunidades son cambiantes y pues hay que tener, digamos, parte de esas proyecciones del uso, no solamente del espacio, digamos, construido.
Otra vez la inauguración, que es un momento supremamente importante para nosotros, es muy, muy importante el tema de las inauguraciones, que es ese inicio del uso o el fin de la obra construida, pero el inicio de la vida útil y la extensión del espacio y el uso del espacio. Y Urbanautas, que fue un proyecto que es un taller que nos ideamos con varios amigos, entre esos José y Acualta, como referentes internacionales, como talleristas internacionales, y 2 oficinas más locales que hicieron equipo para empezar a construir, digamos, unos pequeños artefactos que se construían en 10 días en esta misma comunidad. Este es el esquema de lo que es San Isidro. Se construyen dos pequeñas intervenciones que empiezan a detonar. Vuelven a aparecer, digamos, las conversaciones y las prácticas y las ideas de cómo estamos poniendo en discusiones estos saberes, no solamente desde la teoría, sino también llevados a la práctica, con los equipos, con los chicos que se inscribieron directamente al taller. Trabajamos estos 10 días, 8 días casi, creo, en San Isidro, y cómo empiezan a aparecer también esas intervenciones que activan y que generan y que dan respuesta a ciertas necesidades que también empezaban a contar como la comunidad. Bueno, esto ya son las estructuras. Este es uno de los espacios que es el arboiris, que finalmente se convierte en una estancia de paradero de bus, una carencia que tenía la misma comunidad, porque al ser, digamos, esta conformación urbana, no habían espacios para la estancia, para estar, para esperar el transporte público. Y la máquina del paisaje, que era un pensado desde las necesidades que tenían en la misma comunidad de un espacio de contemplación del paisaje, de silencio, recogimiento, sobre todo inicialmente como para que el psicólogo que atiende los temas de la comunidad y de los niños principalmente pudiera tener un espacio en donde estar y donde tener como un poco de intimidad, ¿cierto? Y aquí vuelve a aparecer, digamos, esa conformación urbana y ese conocimiento y, digamos, ese entendimiento del sitio, que es muy verde, pero también es urbano, también está cerca de la ciudad. Para nosotros es muy, muy, muy importante tener estas ideas como espacios que, más allá de los espacios físicos, son territorios que se componen de culturas, de personas, de saberes, de materiales, de tradiciones. Y todo eso empieza a ser ese gran mapa de asociación, de colectividad, de común unidad. Nosotros entendemos la comunidad como más de 2 personas que se juntan a hacer algo en común, no necesariamente, digamos, como posturas acerca de las comunidades, sino son personas que nos juntamos a hacer algo en común, cada uno poniendo lo mejor que sabe hacer en pro de los demás. Y bueno, creo que eso ya está, esa es como la postura que tenemos ante Ruta, los proyectos que tenemos. Espero que ahorita podamos iniciar una buena conversación. Muchas gracias, Juliana, por esta interesante ponencia. A nuestro público presente los invitamos a realizar sus preguntas para resolverlas en el conversatorio. Antes de continuar, reiteramos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales como @vialima.p, tanto en Instagram como en Facebook. A continuación presentaremos la segunda ponencia a cargo de José Fernando Gómez, arquitecto ecuatoriano de la Universidad de Guayaquil y máster en diseño arquitectónico avanzado en Chihuahua, México. Fundador del estudio taller Natura Futura, Arquitectura, que se enfoca en la práctica que se cuestiona sobre los temas sensibles de la arquitectura y de las ciudades latinoamericanas, un camino de exploración arquitectónica que trabaja en busca de las soluciones mediante la experimentación continua y la investigación. Buenas noches, Fernando, te damos el pase para que des inicio a tu presentación. Fernando, no sé si estás hablando, creo que tu audio no se está escuchando. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, siempre es muy grato compartir
estar hiper conectado ahorita con todo esto del tema virtual. Me alegro mucho de poder ver otra vez a amigos que hemos tenido y hemos encontrado y nos hemos hecho durante el camino, durante la aventura. Y nada, gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que este momento sea más que nada un momento de compartir y aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, nada, a ver, vamos comenzando y quiero comenzar con esta frase, porque a veces hablamos de territorio y hablamos como solamente entenderlo, pero nunca lo aprendemos, es decir, nunca lo cogemos como un tema más que de estudio, como un tema vivencial y un tema de convicción. Nosotros somos de Bahoyo, de una ciudad muy pequeñita de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad metrópoli, una ciudad gigante del Ecuador, una de las más grandes. Y nosotros giramos alrededor de estas ciudades, ¿no? Entonces, estas ciudades hace mucho tiempo se han venido construyendo con el maestro de obra, con el ingeniero. Casi la mano del arquitecto ha sido inalcanzable. Y no es porque no hay arquitectos, sino es porque siempre se ha visto en estas ciudades periféricas, en estas ciudades satélites, en estas ciudades que giran alrededor grande, que el arquitecto es para la ciudad grande. El arquitecto es casi inalcanzable, es para el que tiene plata, el que tiene dinero, ¿no? Entonces, luego de poder ir estudiando, ir viviendo un poco, ir conociendo la ciudad, yo crecí ahí, creo que hay varias falencias dentro del sistema de ciudad, que una de ellas es la cultura. Entonces, para nosotros no podíamos ni siquiera pensar en que podríamos hacer algo arquitectónicamente si algo estaba faltando, algo estaba fallando dentro del núcleo cultural de la ciudad. Y en este caso era como, ¿cómo nos reunimos como jóvenes? ¿Cómo comenzamos a idearnos o conversar, a compartir temas o ideas para la ciudad con jóvenes? Nosotros, con Carlos Luis, un amigo que es diseñador gráfico, teníamos como estas ganas de emprender algo y dijimos, no, vamos poniendo una oficina. ¿Y qué pasa si esta oficina comienza a dejarse ser oficina y comienza a ser un punto de producción y de compartir el arte? Entonces dijimos, no, vamos, podemos nosotros comenzar a ir explorando desde qué forma nosotros queremos ver la arquitectura, desde qué forma nosotros queremos ir explorando esta materialidad que la tenemos regada a nuestro alrededor y cada vez se va perdiendo más. Dijimos, no, vamos generando actividades, vamos conectando a los jóvenes que solamente tienen la discoteca y el bar del sábado, y qué pasa si un sábado se desconectan y comienzan a compartir temas fundamentales, como por ejemplo conectarse con el arte, la música, conectar con gente que toma buena fotografía. Entonces comenzábamos como a generar los primeros festivales de arte y cultura dentro de este espacio, que se volvió ya algo como una casa activista, ¿no? Una casa que dice, a ver, si no hay esto, nosotros tenemos que proponerlo como jóvenes. Y nada, desde esta forma y desde esta forma de explorar el arte, de esta forma de explorar lo social y ver de qué forma podíamos converger con diferentes actores que ven el arte de una forma y ven la sensibilidad de una forma distinta. Creo que era como un camino de ir llenando algunos vacíos que teníamos pendientes. Entonces, cuando tú vives la ciudad, tú vives la periferia, tú caminas dentro de estos espacios así, tú vas viendo la ciudad de otra forma, la vas viviendo de otra forma. Y es de esa forma de que en su totalidad las personas, más que una, digamos, ya compré y adquirí un terreno, no, prácticamente viven porque, a ver, viene el político de turno, quiero votos, allá les regalo tanto terreno, vayan a sentarse allá, yo le doy el voto, yo le doy esa parte, esa oportunidad de no decirles nada, y
comienzan a generarse estos asentamientos periféricos, pero sin agua potable, sin luz, y vamos teniendo toda esta, por estas fallas políticas, estas políticas públicas que nos fallan, vamos generando una ciudad extendiéndose horizontalmente que es descontrolable, ¿no? Entonces, aprender del territorio, saber cómo son sus economías, estas microeconomías circulantes, esta señora que sale de la vereda a vender algo y a generar una economía familiar. ¿Quién es el arquitecto para ellas? Me pregunto. ¿Quién es el arquitecto para tantas personas como, por ejemplo, para estas ciudades que la arquitectura siempre ha estado tan distante, que a mí me da mucha rabia en el sentido de que las universidades, en la universidad grande, lo que exigen y lo que priorizan es de decir, no, las ciudades grandes son las que tienen las oportunidades. ¿Qué pasa con esas ciudades pequeñas? Cuando yo siento que ahí están las verdaderas oportunidades. ¿Y qué pasa con nuestros artesanos? Yo, desde hace 7 años que comencé, cada vez se va perdiendo mucho más el hecho de, por ejemplo, hacer un ladrillo. Cuando yo era pequeño, las ladrilleras estaban en cada esquina, cada vez hay menos y menos. Entonces, creo que la conciencia, el revalorizar estas técnicas, nos lleva a determinar varios puntos en nuestra práctica. Y una de esas es la colectividad, ¿no? La colectividad como una iniciativa y la colectividad como proceso. Y uno de los proyectos que para nosotros tiene mucho significado es poder trabajar con otras personas que tienen una misma visión colectiva hacia poder dignificar hacia otros y conectarnos con ellas. Huerto Manías es un colectivo que ayuda en Quito, que ayuda para personas que tienen trastornos mentales a dignificar su trabajo, poniéndolo en valor, digamos, no diciendo o que me den pena a estas personas, al contrario, que ellos se sientan que tienen un valor dentro de la sociedad. Entonces, ahí va, Eni es la directora de la escuela, fue muy clara y dijo, no, yo quiero darle una oportunidad a ellos que se sientan como que no es que se han segregado de la sociedad. Entonces, nosotros necesitamos conectar todo para poder ver cómo ese valor, esa significación del valor, podamos ponerlo como en práctica. Y qué mejor hacer un taller de construcción, un taller de arquitectura con ellos. Entonces, automáticamente dentro del huerto comunitario estaban requiriendo un invernadero. Y nada, fuimos explorando la casita, como que volvemos a nuestros inicios y a nuestros orígenes de por qué siempre los invernaderos son cuadrados o por qué siempre son redondos, cuando podríamos, por ejemplo, ¿por qué no un triángulo que puede coger el sol de diferentes ángulos y podemos sembrar diferentes plantas de diferentes ángulos? Comenzábamos como un poco a pensar las posibilidades y a jugar de qué forma nosotros podíamos llegar digamos, con las personas que nunca han tenido ningún aprendizaje en construcción. Entonces, claro, en Nayón es una parte de Quito, hay bambú, dijimos tenemos que trabajar con lo que tengamos en el sitio y pongámonos un plan de trabajar con ellos. Imagínense, a nosotros en la escuela nos enseñan a trabajar con personas y con personas adversas que son exigentes y que tienen mucho dinero, pero nunca nos enseñan con personas que, claro, están medicadas, pero en cualquier rato se pueden olvidar de que tienen un martillo. Entonces, el aprender dentro del proceso, el ir con ellos, el establecer y darle el valor que ellos digan, wow, yo lo hice, yo pude construir eso, creo que era como que la mejor aprendizaje para nosotros. Nosotros fuimos como talleristas, fuimos como arquitecto, como guía o lo que sea, pero fuimos aprendiendo más que nada de ellos para nosotros. Entonces, ya el día de la inauguración, Emi le preguntó a ellos qué es lo que sentía, ¿no? Y ellos, creo que en silencio, comenzaron a poder pensar y decir, wow, yo aparte de sembrar, puedo construir esto. Entonces, lo más interesante de estos ejercicios, de estos talleres o de estas aventuras, o de estas experiencias en una práctica profesional arquitectónica, es qué es lo que pasa luego de.
la directora nos envía una foto después de 6 meses y ahora ellos mismos están construyendo la cocina comunitaria del invernadero, están construyendo los baños, yo digo, wow, ya son, digamos, son unos guerreros, ahorita ya se van de largo, pues, ¿no? Entonces, creemos de que, a ver, ¿de qué forma nosotros estamos aprendiendo el Kama? Ahora nosotros queremos ir a ver cómo ellos van construyendo sus cosas para ir aprendiendo. Y ahí entendimos que el compartir de saber es un círculo vicioso, es una cosa que es un círculo que va reciclándose y no es que es jerárquico, ¿no? Y eso lo vamos aprendiendo en las ciudades. Como por ejemplo este proyecto que queda en la frontera de Ecuador y Perú, es Huaquillas. Imagínense los estudiantes de arquitectura, y siempre nosotros ponemos en mesa un poco de crítica porque siempre es bueno ver nuestra postura y ver nuestra forma de hacer, de entender cómo estamos viendo las ciudades ahora, ¿no? Cada vez vemos más cemento, el vidrio de colores, la texturita de afuera de la cerámica, del alucobón. Hemos perdido un poco ese sentido de poder generar, más que una arquitectura de valor, de poder generar una conciencia colectiva hacia qué es lo que se debe de hacer dentro de las ciudades. Si nosotros caminamos dentro del centro de Huaquillas, dentro del centro urbano, vemos esto. Y cualquiera dice, oye, pero ese basurero, José, es que realmente aquí atrás vivían 3 familias, y era una familia de recicladores. Entonces nos ponemos a pensar, ok, ¿seguimos caminando o veamos qué podemos hacer? Y qué podemos nosotros como arquitectos no salvar ni llegar a decir esto te vamos a hacer, no, sino quién puede tomar la posta, ¿no? Entonces, desde Huaquillas trabajamos con otro grupo de estudio de arquitectura que también está interesado en poder generar y hacer algo, no como algo que pueda decir que está de moda, que sería lo más asqueroso del mundo, sino algo por convicción. Yo creo que el equilibrio del ser humano no es solamente recibir, hay que dar. Y dar es eso, convicción. Entonces, dentro de fundaciones, dentro de peticiones de la empresa privada, dentro de conexiones con la política, que por cierto, cuando fuimos a la política, nos dijo, estas son las conversaciones con ellos, ¿no? Y nos dijo, esto le podemos dar para esa familia de recicladores. Entonces, imagínense cómo vamos a meter una familia dentro de estas 4 paredes. Es casi inhumano, ¿no? Y cuando las políticas creemos que es la que debe darnos la solución para estos tipos de problemas tan eficientes porque tienen tanta gente trabajando allá y tanto dinero, que están de los impuestos, y bueno, dicen, esto le podemos dar. Entonces, repensamos un poco el tema y dijimos, ¿cómo vamos a poner dentro de un mismo nivel a una familia a trabajar a la parte productiva? Toda la casa la vamos a utilizar como espacio de trabajo, va a volver a ser como antes. Entonces, hay que levantar la vivienda y la planta baja hay que hacerla productiva. Y nada, dijimos, ok, más que vamos a pedir a la comunidad de apoyo, nada que ver. Creemos de que hay otra comunidad que está con tanta energía, que es bombero, policía, no sé, militares, es decir, como Huaquillas, dentro del centro de Huaquillas hay centro de concentración de militares, policía. Dijimos, ahí está toda la energía, se creen fuertes, tan pepudos, hacen ejercicio todos los días. Dijimos, no, vamos con ellos, le presentamos el proyecto. Oye, encantadísimo porque dijeron, qué mejor utilizar su energía para poder construir, ¿no? Y nada, otras energías que es de sabiduría, que son nuestros artesanos propios de la zona, que son los que construyen muebles, los carpinteros, y ponerlos a prueba, a decir, no, vamos a construir ya en conjunto. No, íbamos como que recolectando a todas estas personas que podían generar saber, construir saber dentro del proceso. Y nada, la construcción íbamos avanzando, las maderas nos iban donando, la empresa privada iba metiendo algo de dinero, íbamos teniendo oportunidades para poder ver que uno de los militares era eléctrico, podíamos, bueno, esto fue de 6 meses
de estar parado haciendo dale, mientras una familia las pudo recoger en un patio, en una casita provisional a ellos, hasta que pueda estar el proyecto, ¿no? Y nada, el proyecto se construyó, se hizo, totalmente todo de madera. Es, creo que la primera construcción dentro de este centro urbano de madera, y todo el mundo asombrándose, diciendo, ¿por qué de madera? ¿Por qué si eso pertenece como en el campo? ¿Por qué no está en el campo? ¿Por qué está dentro de la ciudad? Y es porque nos hacíamos la reflexión luego, chicos, nuestras ciudades fueron construidas así, es decir, con los materiales que teníamos en la zona. ¿De en qué momento hemos perdido esa noción de lo que pertenecemos? Es decir, esto es tan fresquito, no necesitamos aire acondicionado, ellos están tranquilos, hay ventilación cruzada, no necesitamos. ¿En qué momento estamos perdiendo que sí, necesitamos el cemento porque va a durar? Claro, pero necesito el cemento, pero hay que lucirlo, hay que pintarlo, hay que ponerle aire acondicionado, hay que... Entonces es interesante poder y ver y adaptarnos cómo podría ser esto de la generación de la familia ampliada, de poder producir un espacio a partir de mover una pared, por ejemplo, producir otro espacio. El pensar que una arquitectura tiene que dejar de ser estática y comenzar a generar posibilidades para el crecimiento familiar. En este caso, abajo el taller comienza ya a tener como un orden en su producción, comenzamos a generar ya no como un reciclaje estático dentro de un solo lugar, sino como un espacio de producción de reciclaje urbano al momento de poder sacar estos elementos que nos sirven para conectar de una forma mucho más sistemática el proyecto, ¿no? Así mismo, como decía Yuli, el proyecto tiene su variante, sus tiempos, el proyecto comienza a tener un lenguaje de acuerdo a su uso, no tiene una, digamos, como que sí, esta es la fachada, ¿no? Es decir, hay un frente que se va convirtiendo de acuerdo a lo que necesiten, y en la noche comienza a ser prácticamente un anuncio, comienza a ser literal, diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos esto. A veces es bueno conversar y decirlo, pero qué mejor que la arquitectura mismo lo diga de forma literal, ¿no? Entonces, tenemos como la colectividad como procesos, pero hay un agente de cambio importantísimo que son las universidades, y dentro de eso son ejercicios que ayudan a los estudiantes y a conectar a la sociedad, a los estudiantes y al profesional. En este caso, una triangulación que son interesantes de aprendizaje. Esto fue un ejercicio en Lima, en un taller hace muchos años atrás, era entender de cómo los chicos desde el principio, desde el primer semestre, segundo, tercer semestre, comiencen a tener una responsabilidad hacia el otro. No que el otro tiene que darme por un valor que yo le doy, sino de ver cómo los dos se generan valor. Eso es súper importante, de despertar un poco ese grado de conciencia desde la academia, para poder ver hacia dónde va nuestra profesión y hacia dónde siempre ha tenido que ir. Y más que, digamos, el aprender haciendo con las manos, es entender y llevarse ellos un aprendizaje de cuáles son los riesgos de poder tener eso, porque si todo es fácil, creo que no va al aprendizaje. Y eso fue interesante con este proyecto, era subir como 35 pisos, es decir, claro, era como subir un edificio de 35 pisos con escaleras, subíamos hasta llegar al último lugar del cerro con materiales. Y si se dan cuenta que las casitas, esto le llamamos ciudad dormitorio porque al final de cuentas las personas solamente llegan a dormir y trabajan en la ciudad. Pero imagínense, los colores azules es hecho y pintado por el político de turno para decir, wow, mira qué bonito se ve el cerro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, con el político de la casa de cemento, con el político del color, yo creo que hay una conciencia cruel o oscura en todo esto que hemos perdido. No sé, algo está pasando en el mundo que hay que revalorizarlo desde la academia y desde lo profesional, ¿no? Entonces, ok, también démosle la oportunidad de que esté cerrado, pero también demos esa oportunidad que ellos puedan convertir el espacio a lo que ellos puedan, ¿no?
démosle a los chicos a entender de que hay materiales que podamos conseguirlo en un acerrío, que podamos ser versátil, que podamos ser digamos, muy a la mano, no necesitamos tampoco tecnificar mucho este proceso que a la vez lo demostraron los chicos, pudieron hacerlo. Entonces, este módulo habitable fue más que un ejercicio del decir, hay posibilidades. Y las posibilidades se construyen no entre un pensamiento, sino entre el pensamiento y el quehacer de muchos. Y nada, tengo el gusto de compartir este proyecto que es también parte de la academia y son ramificaciones que se generan entre estudiantes en generar estos talleres sociales. Y tuvimos la oportunidad de poder hacer este taller con nuestros amigos de Ruta 4. Y la verdad es que fue todo un desafío. Al principio íbamos nosotros a rehabilitar un comercio. ¿Para qué? Para poder reactivar un poco después del terremoto, de lo que hubo en esta zona. Pero al final dijimos que no es que vamos a tener una rehabilitación completa de un comercio de un taller de 5 días. Eso es casi hasta irresponsable. Entonces, lo que teníamos que hacer es de ver cómo podemos, en vez de que si ese negocio, ese comercio no tiene agua, cómo podíamos generar un punto de atracción para que ese punto de atracción o este elemento cerca de estos comercios puedan ser un reactivador de la zona. Entonces, acuérdense, todos estos ejercicios y estos talleres son para poderles dar el poder y el valor al estudiante de que tienen un grado mucho más allá del lápiz y del papel. Van con herramientas a construir algo, ¿no? Y esa construcción y ese momento, el caer, el que se caiga una pieza, el que se caiga un taladro, el que se caiga un martillo, comienzan a generar estos grados de aprendizaje, ¿no? Comienzan a manejarse el bambú, comenzamos a tecnificar un poco el uso del bambú con el metal. Entonces, esto era un atrapasueños, prácticamente era una plataforma que podía albergar muchas cosas. Y una de esas cosas era de poder albergar este compartir del conocimiento, estas alegrías que daban los chicos y decir, ok, hicimos algo y somos productivos para poder hacer algo con poco. Imagínense, aquí hay 50 o 100 en este taller. En el otro en Lima hay 40. Son 140 estudiantes que ya comienzan a tener y comienzan a construir una arquitectura desde otra perspectiva, desde muy joven. Y estos talleres y estas bienales, como la que ustedes están planteando, ayudan a construir ese discurso. Y nada, eso servía como una plataforma de encuentro en la noche y dale. Entonces, ya como para ir terminando, para nosotros la autogestión es tan importante como la gestión y como el desarrollo de una arquitectura privada, por ejemplo, que quise enfocarme en esta presentación, en estas arquitecturas colectivas, como el propio bien lo dice el tema, pero es súper importante de ver la autogestión como un punto de conciencia, de motor, de poder ver qué podemos hacer con poco para poder lograr mucho. Y uno de esos proyectos fue el darnos cuenta que hay muchos animalitos en la calle, abandonados, en Babahoyo, hablo específicamente de Babahoyo, en mi ciudad donde soy. Nadie hace nada por ellos, es como que patean los niños jugando en la calle, es un desastre. Y cada vez que veo más en Latinoamérica es un problema grande de animales callejeros. Entonces dijimos, a ver, de nuestro dinero hacemos arquitectura privada y ganamos algo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si sacamos una cuenta privada, una cuenta de ahorro debajo del colchoncito bonito, de poder reunir $50 o $100 al mes para un proyecto de autogestión que genere conciencia? Y dijimos, bacán, ya tenemos $200, $150, hagamos algo. ¿Y qué mejor hacer algo por los gatitos? Entonces comenzábamos a generar unos prototipos para animales abandonados de perritos y de gatitos,
Y nada, comenzábamos a ponerlos en diferentes puntos en el barrio para que la gente haya como un agente de que lo esté alimentando, pero nos unimos con un colectivo que se llama Marcando Huellas, que ellos hacen la labor de esterilizarlo, de sacar fondos, de pelear por ellos. Entonces nosotros fuimos como que ese granito o ese intermediario para que ellos puedan tener ese lugar de que la gente pueda protegerse mientras se esteriliza, ¿no? Porque aquí entraban 4 gatitos, ¿no? Entonces fuimos, no sé, esto se comenzó a hacer viral, fue algo interesante y para nosotros fue algo muy bueno porque comenzaron la gente y el motor de conciencia comenzaron a dar gasolina. Y todo, es decir, ellos, es como que generar arquitectura para lo humano. Tienen ventilación cruzada, tienen su doble piso, juegan, salen con su ventanita y nada. La verdad es que el motor de conciencia comienza a crear conciencia a partir de que, como se hizo tan viral y estaban en elecciones, los políticos dijeron, hoy aquí hay un tema. Y este tema es, vámonos con los animalitos abandonados. Nosotros utilicen ese tema para lo que quieran, si quieren ganar votos o lo que sea, pero hagan algo. Y genial, el joven que estaba en la política ganó y como ese era el ofrecimiento de la campaña tenía que cumplir. Y ya, comenzaron la primera ley de sanción para animales abandonados si hay un maltrato. Y ahorita, actualmente, están creando el primer centro de bienestar animal en la ciudad, a partir de una acción de $150. Porque si no, no existía eso. No hay. Esos motores de conciencia nos dan a nosotros de entender qué podemos hacer más allá de cuando hay algo mucho más histórico y mucho más patrimonial como vivir en el río. Estas personas son 100 años que viven en el río. Esto está catalogado como zona peligrosa y para el gobierno, ¿por qué peligrosa? Porque viven en el río. Entonces el gobierno ha dicho, sáquenme todas esas casas, no la queremos ver, pero para nuestra ciudad es un patrimonio, han vivido 100 años estas personas aquí, son pescadores, de esta forma se construyó la ciudad. De 120 casas que habían durante 100 años, y ahorita existen 20 casas. Entonces cada vez es menos y menos, y dijimos, basta, suficiente, tenemos que nosotros hacer algo porque esto es un patrimonio histórico por nuestra ciudad. Don Teodoro, el señor que está ahí en la plataforma, es uno de los últimos pescadores que ha venido de anteaños, que vive dentro de este lugar. Vive de una forma temporaria en el sentido de que él trabaja en la ciudad, pero este es su refugio, aquí donde guardan sus cosas de pesca, donde descansa, donde pasa, digamos, un domingo que no está trabajando. Y dijimos, y la casa se estaba cayendo ya con las lluvias. Dijimos, ok, el proyecto de los gatitos fue hace 3 años atrás y este proyecto fue hace como unos 7 meses atrás. Y dijimos, no sé, tenemos un chanchito, vamos viendo cómo trabajar y rehabilitando esto, utilicemos las boyas, flotadores, veamos qué podemos trabajar. Y analizamos el hábitat flotante de nuestras ciudades. Babahoyo es una de las 2 ciudades que tienen vivienda y equipamiento flotante en el Ecuador. Y dijimos que esto puede ser muy importante para poder generar un motor de conciencia a nivel de la política y de poder decir, ok, si nos quedan 20 viviendas o equipamientos flotantes, rehabilitemos estas 20 y no dejemos construir nada más para que no se vuelva irresponsable el asunto, ¿no? Entonces, fue interesante porque íbamos marcando este tema de rehabilitación por fase. La primera fase como un equipamiento, la segunda fase como crear estos baños en esta zona del malecón, baños comunitarios, que nos permitan las viviendas flotantes tener un acceso de aseo y digamos, de compartir aseo de comunitario dentro del malecón. Y esa es la segunda fase que estamos trabajando con ahorita, con algunos chicos que están haciendo baños secos. Entonces estamos viendo cómo hacer la segunda fase de estas viviendas colectivas, ¿no? Y la tercera fase es cómo unir el equipamiento ya con una vivienda.
trabajar con una vivienda y cómo estas viviendas pueden producir dentro de una plataforma de río. Qué bonito sería que tú puedas bajarte a comer un platito de pescado hecho y pescado ahí, cogido ahí mismo del río, y que el mismo que vive en esa vivienda pueda proporcionártelo, ¿no? Entonces, todo eso son estudios que estamos trabajando y estamos revisando para poder generar con estas 20 viviendas un sistema de productividad fluvial que nos permitan poder conectarnos con la ciudad y poder hacer de que estas personas que viven y trabajan desde estos equipamientos flotantes puedan tener una dignificación de su historia, porque tienen una historia que merece ser respetada, ¿no? Entonces, nada, el proceso fue muy bello, el proceso fue lo contrario que normalmente a veces se hacen en las participaciones comunitarias, de generar convocatorias, vengan a construir, pongámonos la camiseta, hagamos camiseta. Es decir, es lo contrario. Aquí dijimos que el proceso tiene que ser lo más silencioso posible. Tenemos que trabajar junto a él era un artesano también, él repara canoas, y dijimos, ¿por qué no hacer este proyecto lentamente? Nosotros le podíamos trabajar con los materiales y él vaya construyéndolo lentamente. Y con ayuda a veces de estudiantes que estaban haciendo pasantías dentro de ese sector, dentro de nuestra oficina, con amigos. Esto lo trabajamos con Juan Carlos Bamba, que es un investigador de Guayaquil, de la Católica. Es profesor y docente de la Católica, nos ayuda también a entender la teoría desde otra perspectiva. Entonces, nada, fuimos entendiendo de que estos procesos, o más que nada, estos conocimientos o estas intenciones nos ayudaban a generar este motor de conciencia tan buscado desde el principio, ¿no? Esta construcción del hábitat, no desde la mano o desde que al ser de la computadora, sino desde el entendimiento de lo que siempre han tenido. Todo el mundo me preguntó, José, pero ¿y las ventanas? Lo que pasa es que ellos no necesitan ventanas. Por ejemplo, las puertas es una ventana, por la seguridad, por la seguridad de sus cosas allá adentro, porque en el río ventea mucho más que en la ciudad. Entonces, miren qué interesante el entender el territorio de que nunca lo habíamos entendido. Es decir, en la universidad estudiamos siempre la ciudad y la tierra y lo rural y lo urbano, pero nunca nos enseñan cómo viven en el agua. Entonces, el hecho de tener un invernadero, de tener estos refugios para animal abandonado, estas casas flotantes, nos permiten a nosotros poder abordar la profesión desde territorios desconocidos, pero que son tan importantes y que son realidades dentro de la ciudad, marginadas, olvidadas, que prácticamente están en tercer orden, ¿no? Entonces, qué bonito que con lo que nos conversa Yuli y con esto, lo que nosotros conversamos, hay como una complementación y hay como una búsqueda latinoamericana sensible, tan importante y pertinente en lo que deberíamos nosotros estar enfocados, ¿no? Y con esto, chicos, hay un mundo de posibilidades afuera. Miren esta parte de la ciudad que realmente creemos de que tenemos todas las soluciones a veces en la academia, pero recién comenzamos. Es decir, chica, hay un mundo de posibilidades y hay que sumergirse a esta aventura, nomás, chicos. Vamos. Gracias. Muchas gracias, arquitecto José Fernando, por esta notable ponencia. Continuando con esta sesión, damos inicio al conversatorio, en donde se podrán responder las preguntas del público. Para ello, invitamos a los arquitectos de Ruta 4, Taller y Natura Futura Arquitectura a participar de esta ronda de preguntas. Recordando también a los participantes que tendrán la oportunidad de encender su micrófono siempre y cuando levanten su mano. Bueno, algunas preguntas acá del público tenemos. ¿Qué tan importante es poder ubicarnos en nuestros propios contextos, en nuestras propias ciudades, para poder generar una arquitectura que responda a un lugar y a su problemática más específica?
¿Pueden responder cualquiera de los dos arquitectos? Julie, déjame descansar un poquito. Está bien, está bien. Pues yo creo que es muy importante no solamente trabajar en las ciudades en las que habitamos, pues, y también, a ver, yo organizo mi idea. Es importante trabajar en las ciudades en que habitamos desde conocimiento de esos lugares. Muchas veces como que vamos por las ciudades como con una mirada muy como acostumbrada o cotidianizada a muchas cosas y dejamos de lado esas realidades que son tangibles, como lo mostraba José en el tema del río. Bueno, si esto pasa en mi ciudad, bueno, ¿será que puedo darle una solución a eso? También creo, en Colombia también pasa mucho que la academia se centra como en otras necesidades, en otro tipo de proyectos, pero lo que está a la mano no, se deja como si lo tuvieran que solucionar otras personas. O sea, Latinoamérica, creo que todos los contextos latinoamericanos están construidos, autoconstruidos, desde los saberes propios, desde el abuelo que es maestro, del vecino, de la colaboración mutua, y eso nunca lo vemos como una posibilidad también de poder hacer arquitectura, sino como un quehacer que va quedando ahí, pero no entendemos que eso hace parte también de la construcción espacial. Entonces creo que cuando cotidianizamos todas esas relaciones es cuando como que nos apartamos de esas múltiples posibilidades. Y el otro era que no solamente es la ciudad en la que vivimos, sino también los lugares a los que somos, digamos, llamados como profesionales a intervenir. Más allá de entender los lugares como delimitaciones geográficas o políticas o en un mapa, es entender en qué lugar estoy habitando, en qué lugar está realizándose el proyecto y eso qué connotaciones empieza a tener en diferentes escalas para luego empezar a apropiarlas, digamos que como parte, como actor parte del proyecto. Incluso nosotros no lo entendemos como una cosa separada, como lo natural, el contexto, la cultura, sino que son como si fueran otras personas, digamos como si eso le pusiéramos identidad humana a cada una de esas cosas y empezaran a nutrir el ámbito general. Es como lo que creo con respecto a esa pregunta. José, no sé, ¿tú qué piensas? No, la verdad es que las categorizaciones nos matan. Nos matan cuando hablamos, uy, no, la arquitectura rural, la arquitectura urbana, la arquitectura sostenible. Esas categorizaciones nos comienzan a generar unas ideas que no son. ¿Sí o qué, Juli? Por ejemplo, ay, no, es que esa arquitectura le pertenece al campo, a lo rural. ¿Pero por qué? Si el campo está del otro lado de la ciudad. Es decir, ¿en qué momento se separan en qué momento se separan los contextos cuando están al lado? Es decir, cuando la ciudad siempre ha sido campo desde el principio, ¿no? Entonces, imagínate, hemos perdido hasta esa lógica de pensar. No, y como que empezamos a hacer delimitaciones solamente por un mapa, y bueno, esta calle, por ejemplo, en muchas de nuestras ciudades pasa, no sé, es como, de aquí para acá es una ciudad y de aquí para allá es otra, pero ¿por qué si estamos en el mismo, compartimos el mismo río, compartimos el mismo clima, compartimos lo mismo? Empezamos, o sea, dejamos esas delimitaciones de mapa geográficas que son solo líneas y empezamos a entender como los contextos de otras dinámicas. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, José lo vio cuando estuvimos en San Isidro haciendo Urbanautas, uno se encuentra con muchas personas que vienen de diferentes partes de Colombia, en el mismo lugar, y todas tienen culturas diferentes, pero hacen parte del mismo territorio y de unos metros cuadrados. Bueno, ¿y cómo incluimos eso ahí en esas visiones y en esas ideas para construir un proyecto? Y creo que pasa, yo creo que hasta me atrevería a decir muy conchudamente, pues muy, de que eso es nuestra Latinoamérica. Creo que todos nos encontramos con los mismos contextos. Así quería decir, José. No, ya, la siguiente pregunta. Sí, de todas maneras es una realidad de toda Latinoamérica, como le dice Julie, ¿no? Pasando a otra pregunta, ¿son las periferias de las ciudades latinoamericanas una oportunidad para demostrar el valor y las posibilidades de nuestra
profesión? José. Julie, vamos siendo ordenados. Es decir, tú primero y yo segundo, ¿ya? Ay, sí, claro, cómo no. Yo creo que las oportunidades están donde cada uno pueda verlas, no solo en la periferia, porque muchas veces, de hecho, solamente denominar esas zonas de las ciudades como periferia ya es marginarlo y como darle una categoría a algo. Entonces, oportunidades están donde cada uno lo quiera hacer, donde cada uno lo quiera ver. Así que, así como están con los gatitos, están con los museos y están con los aeropuertos y están con las viviendas unifamiliares. Entonces la oportunidad está ahí, solamente hay que poner manos a acción. Ya está. Yo creo que también hay que tener convicción. Es decir, la convicción es sumamente importante cada vez que pasa más. No es hacer una obra porque se va a ver así. No es hacer un proyecto porque genera. ¿Qué genera? Genera mejor habitabilidad, genera menos impacto ambiental. Es decir, tener una convicción de que las cosas que haga va a tener un valor. El tema es cuando ve, porque hay millones de oportunidades, yo puedo decir, la cogí la oportunidad, la tomé la oportunidad, pero fue desastroso el resultado, lo que pasó. Entonces, creo que también hay que tener responsabilidad de la oportunidad que podamos tener. Y esa responsabilidad es sumamente importante, chicos, y olvidémonos otra vez de lo de la periferia. Justamente se respondió con la pregunta anterior, que entra una categorización, rural, urbana, periferia, nada que ver eso, olvídense, ya es un solo territorio y una sola realidad, porque dentro de un profesor filósofo mío, que ya murió, dijo, nosotros vivimos en realidades construidas, cada quien construye su propia realidad. Así que, por ejemplo, Yuli ahorita está prácticamente comunicándonos su realidad y la mía, estoy comunicando la mía y cada uno va a tener una realidad propia. Entonces, imagínense si solamente volcamos a la periferia con una sola realidad. No, pues es hasta incongruente, ¿verdad? Cuando allá pasan millones de realidades. Eso, a eso es lo que voy. Un solo territorio, millones de realidades. ¿Ok? Sí, eso es bastante interesante, ya que también se está dando el multiculturalismo, ¿no? Bueno, pasando a otra pregunta, ¿qué tan importante es preservar la memoria del lugar y la memoria de la comunidad en los proyectos y el proceso de participativo en los que participan? Yo creo que es importante preservar más que la memoria los símbolos. Es decir, eso que esas situaciones o esas acciones o formas o objetos muchas veces que están cargados de símbolos que permiten como arraigar de alguna forma cada uno de los procesos. El ejemplo es decir, si para un consenso de una común unidad, ¿cierto? Ya lo dije, común unidad es un conjunto de personas que se juntan para hacer algo. Si para esta comunidad, nosotros que estamos hoy aquí, el símbolo es la representación de este objeto, por ejemplo, ¿cierto? Este es nuestro símbolo. ¿Cómo eso se potencializa para que nosotros podamos continuar con eso? Lo digo también muchas veces porque a veces la memoria también, uno puede tener diferentes tipos de memoria, o la memoria que es satisfactoria o la memoria del dolor. Lo digo por la experiencia de lo que pasa en nuestro país, que tenemos unas memorias y unas experiencias muy arraigadas de la violencia, del desalojo, del desplazamiento. Pero, ¿qué otras memorias o qué otros signos se pueden implementar para que esa idea general empiece, digamos, a surgir o a cambiar la página? Es importante elegirlos no como actores aislados, sino como conjunto para poder finalmente que lo que se plasma o lo que se construye espacialmente o las acciones que se hagan
en pro de un proyecto estén cargadas de esa memoria y de ese símbolo. También, pues ya entrando, digamos, a los patrimonios culturales o a los patrimonios arquitectónicos, que ya es otro, digamos, sería otro campo de conversación. Eso es otra cosa que también hay que, o sea, que conservar como memoria física de un tiempo, pero yo me refiero más como a la construcción colectiva de esas memorias y esos símbolos que generalmente activan los espacios. Sí, total. Imagínense ahorita, ustedes tomen el teléfono y entren a Instagram. Todos, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos arquitectos, o somos estudiantes, o tenemos algo relacionado al arte. Y nada, tomen el Instagram y van a ver que en todo su Instagram algo de arquitectura o de arte o algo le va a salir, y se lo juro que si están conectados 12 horas al día, en diferentes tiempos, van a salir la cantidad de información de arquitectura diaria que ustedes reciben. Entonces, si ustedes están sentados en un barrio, en una ciudadela, en una ciudad o en un parque, en lo que sea, y ustedes ven, wow, ese va a ser el diseño que yo voy a hacer, ese es mi terreno que yo voy a construir. Ustedes están recibiendo más de 2 millones de información de arquitectura de todo el mundo, todo el día. Imagínense, chicos. Es decir, vivimos en una era actual de acceso y de cantidad y de exceso de información que ya no sabe ninguno qué es lo correcto y qué es lo que no. Y vivimos esta de la era de las imágenes, que la vemos un día y al siguiente día, ¡pac!, me olvidé ya de eso y ahí sigo consumiendo. Entonces, la memoria o lo que ustedes hablan sobre el patrimonio, lo que sea, creo que viene bien la sensibilidad del ser humano. Como vivimos un momento de tan acceso de información, cantidad de información, cada vez perdemos más la sensibilidad. Que ya hay un muerto y hasta lo pasamos, ya ni me importa quién murió, hasta lo vemos como morbo. Hay una violencia, como hablaba Yuli, crítica, que están marchando por una violencia. Ah, sí, están marchando bacán, y lo paso, y ya está. No hay sensibilidad, no hay compenetración, no hay una búsqueda más allá. Eso pasa cuando nosotros rompemos. Es como que yo vaya a la casa flotante y la haya hecho de metal. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque en Holanda vi una casa de metal, porque lo vi en Instagram y qué precioso se ve. Ahí donde, esa es una respuesta con un ejemplo claro de cómo la memoria está muy ligada a la sensibilidad, chicos. Y esa sensibilidad es lo que hemos perdido en nuestras ciudades cada vez más con la industrialización, con la aceleración de las redes, con todo. Entonces, lo que sí creo que hay que sentarnos y hacer una pausa y decir, ok, vamos viendo cuál es lo pertinente y qué es lo correcto. Y eso es importante. Otro ejemplo que creo que vivimos todos fue, por ejemplo, la pandemia, cuando en ese momento tuvimos que estar encerrados y volver a nuestros espacios que habitábamos, pero no teníamos ventanas, no teníamos luz, extrañábamos. Entonces, volvimos tan cotidianas otras cosas que nos olvidamos de básicamente la esencia del lugar para conversar. Entonces, es como esos momentos, más allá de solamente unas formas o unas imágenes, es el momento que se quiere y la experiencia que se quiere generar en cada uno de los espacios, porque pues aquí nos compete, digamos, como profesionales, la construcción, digamos, y la formación de espacios, pero no solamente físicamente, sino en la cotidianidad y en las relaciones. Entonces habíamos olvidado las ventanas, habíamos olvidado los balcones, habíamos olvidado la luz del sol, habíamos olvidado la importancia del verde en la construcción masiva de la ciudad y ese frenesí de lo inmobiliario, ¿cierto? Entonces, bueno, eso cómo se retoma y cómo se vuelve eso que es esencial, que también lleva como a las relaciones humanas dentro de los procesos y las construcciones. Y es importante porque a veces también, bueno, la otra cosa es no verlo como una cosa romántica y allá supremamente idealizada con corazoncitos, sino realmente son las necesidades y ponerlas, digamos, también en el lenguaje que nos compete como profesionales y que nos compete como
muchas veces también como autogestores, gestores, promotores de proyectos, que es importante. Claro, de todas maneras. Pasando a otra pregunta. ¿La buena arquitectura y el buen diseño puede sortear problemas como la falta de recursos en un proyecto? ¿De qué tipo de recursos podríamos estar hablando? Porque creo que recursos hay muchos. O sea, si ponemos sobre la mesa, pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos de mano de obra, pueden ser recursos territoriales, ¿cierto? Y económicos, yo creo que eso es como una variante más que se debe tener en cuenta a la hora de proyectar, ¿cierto? Si son recursos económicos es, bueno, será la posibilidad de la autogestión como mostraba José y como también lo hemos hecho en algunos proyectos, o es la posibilidad de que otras formas de pago como el trueque vuelvan a aparecer y ser una contrapartida dentro del proyecto. Y bueno, si es buena o no es buena arquitectura, eso ya lo dirá el tiempo, que creo que es lo único que puede empezar a plantear si es bueno o malo. Yo creo que es más también la flexibilidad y también abrir más el panorama con las cosas que se tienen, cómo se pueden hacer o qué otras formas de pagos o qué otras formas de trabajo se pueden vincular. O sea, como ese abanico de recursos, no solamente desde lo económico, pueden entrar así a ser un factor importante y hasta nutrir mucho más el proceso. Sí, total. Hay un proyecto que terminamos el año pasado, que es un gimnasio que está dentro de la ciudad, que se abren unas puertas de 9 metros porque queríamos que entre aire. Chicos, ese proyecto nosotros no cobramos absolutamente nada. Lo que hicimos fue un canje. A ver, tú me das gimnasio de por vida, quiero estar saludable. Exacto. Quiero estar saludable, quiero ir más al gimnasio, quiero estar bien y tal. Y nosotros no te cobramos nada, pero nosotros sabíamos que era un proyecto importante para la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay equipamiento urbano en nuestro centro urbano. Qué bonito que ya se concentre algo que realmente dignifique el deporte en Babahoyo. Entonces, dijimos nada de aire acondicionado, es un gimnasio, ya rompemos esa vaina, esa barrera y que sea una ventilación cruzada de lleno a lleno, de afuera acá. Entonces, nada, con el cliente, eso es lo bonito, mira, en estos territorios, en estas ciudades satélites, las personas no es que son exigentes como en las ciudades grandes, porque yo lo vi en Miami, yo lo vi en Europa, y así arquitecto quiero, así. Es una cosa acá de ir descubriendo, ir explorando con él. Olvídense de que es un cliente, es un amigo más tuyo, y entre amigos creo que pueden escucharse mejor, ¿verdad? Entonces, yo creo que construir una confianza, construir una amistad cuando trabajas con arquitectura privada, es como que, claro, privada en el sentido de que no es de una comunidad o hecho por una fundación o algo así, ¿no? A eso me refiero. Y nada, y que dicen, uy, ¿cómo pudieron? ¿Cuánto cobraron? Uy, se hicieron ricos los de Natura con ese proyecto. Es decir, porque es grande. Es decir, a veces no saben qué es lo que hay de atrás, pero hay otras formas de hacer las cosas. Ese es un trueque con cosas de arquitectura privada, ¿no? Y nada, hay proyectos que sí cobramos bien, que merece la pena cobrarlos, y con eso podemos nosotros viajar y conocer y cultivarnos para poder dar más a la ciudad. Esto es como un círculo, ¿no? Entonces, ahí como les pongo ese ejemplo de lo que hablaba Yuli, que sí hay otros procesos, ¿no? Cuando no hay dinero de por medio. De todos modos. Siguiendo la pregunta, ¿de qué otras disciplinas se nutre la arquitectura en estos procesos que presentaron? ¿Y cómo lo potencian? De todas. O sea, yo creo que todos los procesos son diferentes. Nosotros, desde nuestra experiencia, nunca hemos encontrado que un proyecto se haga exactamente igual y el otro. Nunca. Hemos trabajado con muchas personas y muchas veces no son profesionales, sino que son parte de la comunidad o son personas que llegan a participar. Por ejemplo, Grande, el moreno afrogigante, él
él se llama Héctor Fabio, él no sabe leer ni escribir, por ejemplo, pero sabe construir de una fuerza increíble y ha sido el que ha aportado en muchos de nuestros procesos constructivos, ¿cierto? También nos encontramos con una doña Hilda, que es una madre cabeza de familia, que ahora está estudiando en la universidad a casi sus 50 años, pero es una líder comunitaria con un ejemplo y una fuerza gigante, así como nos hemos encontrado con psicólogos, etnoeducadores, diseñadores industriales, abogados, que todos empiezan a ser partícipes de procesos dependiendo de los intereses. Entonces no es solamente una profesión, sino que son todos los que estén interesados en participar en cada uno de los procesos. Y es que cada uno de nosotros aporta a esa comunidad, a esa construcción colectiva, desde las ganas que tengamos, desde la idea y el saber profesional, independientemente de la profesión, desde el hacer y desde el saber hacer, porque también aportan, por ejemplo, en Urbanautas, doña Carmenza, que nos alimentó 8 días y nos llenaron de comida, estuvimos súper felices comiendo, ella aportó también al proceso. Entonces no es solamente, digamos, profesiones de título de cartón, sino también saberes haceres en pro algo. Entonces todas las personas aportan. Muchas veces, digamos que en la academia nos enseñan a que por aquí son unos y por aquí van otros, pero bueno, y si nos juntábamos a hablar con el maestro para poder aprender finalmente, bueno, cómo es el ensamble de la madera, finalmente cómo se hace la boca de pescado, cómo se construye y se pone el adobe, también eso aporta. Y uno finalmente termina aprendiendo más de esos saberes, y siempre creemos que nosotros terminamos aprendiendo mucho más de cada uno de los procesos que muchas veces lo que uno es capaz de transmitir. Si sabes que es algo increíble cuando nosotros ponemos como al arquitecto como el punto jerárquico para ver quién aprende, a ver, quiénes son los que van a aprender de ese proceso, porque nosotros estamos arriba. Creo que ahí está el error. Miren, la mayoría de los proyectos que nosotros hacemos, y Julie también hace, no sale de nuestras ideas. Salen porque hay fundaciones, porque hay gente líder comunitario, porque hay gente que está liderando todo. Nosotros somos parte de eso. Es decir, no nos quedamos que nosotros lideramos y que, a ver, hay gente que vamos a necesitar al ingeniero, hay gente que está, ni siquiera hasta la arquitectura privada, nosotros lideramos porque somos intermediarios de una necesidad de alguien que quiere que nosotros hagamos algo. Pero ahí van a tener ellos sus ingenieros, sus maestros, sus todo. Entonces, ese es el problema, cuando nosotros tenemos como que desde nosotros sale nuestro punto y ápice y el vértice de todo. Cuando nosotros comenzamos a entender que somos parte del sistema, comenzamos a buscar un rumbo y una necesidad colectiva y una red que nos pueda unir para poder valorar. Yo creo que ahí comienza el verdadero proceso para mí, es decir, ahí donde realmente ya nos despojamos del título del arquitecto, porque están diciendo de profesiones, nos despojamos, y desde ahí comienzan como que involucrar el conocimiento, no solamente el conocimiento técnico, sino el conocimiento experiencial. Muchas de las ideas que nosotros damos, a lo mejor a veces en estos talleres, son porque lo vivimos en Nicaragua, en Guatemala, porque una señora, sí la cachan, es decir, ni siquiera porque lo aprendimos en la universidad. Entonces, creo que no hablemos de profesionistas, sino hablemos de humanidad. Los procesos se crean a partir de experiencias humanas. Y desde ahí vamos entendiendo una red más bonita, ¿no? De acuerdo, súper de acuerdo. Bueno, aquí hay otra pregunta enfocado a una entrevista de David Barragán de Alborde. Habla de los recursos oscuros, que claramente salen en un discurso capitalista, tales como la autogestión, el ahorro, el reciclaje, la minga. ¿Qué tan importante son estos recursos oscuros en los proyectos que realizan? Pues, a ver, desde nuestra experiencia, nosotros lo hacemos más
digamos, en el hecho de que de esa construcción como rito de, entendemos un rito como una actividad que se repite, ¿cierto? Para poder hacer un intercambio más como de yo doy, tú das y que construimos juntos como para conseguir esa colectividad. Como decía, yo creo que todos son recursos, todos los recursos, y hay múltiples recursos y todos se deberían como tener a la mano. En cada uno de los proyectos empieza a ser importante más hacia un lado, más hacia el otro, entonces empieza como a tener, porque todo se empieza a construir, ¿cierto? Y muchas veces, lo que dice José, hacemos también proyectos de índole privado que también llevan un poco, parte de esos recursos económicos van a otros proyectos y a potencializar otros proyectos. No sé, yo creo que nosotros no lo satanizamos, no lo vemos de una forma, pues, ni siquiera estar mal visto, sino que es como otra forma de hacer y otra forma de catapultar y un ciclo que se vuelve a empezar. También entendiendo que lo que hacemos tiene un valor, digamos, en la propuesta, pero también tiene un valor económico, ¿cierto? Porque es lo que hacemos y como les decía, pues hay cuentas por pagar y mercado que comprar y todo el tema. Entonces es importante también reconocer el valor que uno puede dar, pero el valor también queda el otro. Y eso finalmente se vuelve en construcciones y en procesos, que hoy es minga, luego puede ser pago de mano de obra para la construcción, luego puede ser sacar parte de los recursos, no sé. Sí, creo que, Julie, la palabra para resumir todo eso se llama equilibrio. Lo peligroso es cuando ya no hay equilibrio y todo es como para un lado. Que eso es lo que... Chicos, les digo algo. Yo desde que llegué de México, yo tengo negocios. A mí me encanta diseñar negocios. Tengo un negocio de venta de fruta, venta de helado de coco. Eso me va ayudando un poco también a capitalizarme en el sentido de no utilizar la arquitectura como wow, es que necesito hacerme algo de dinero y por eso me voy a vender. No, hay un equilibrio. Yo creo que hay un equilibrio de poder utilizar esos recursos que tú tienes, que no solamente vas a diseñar un proyecto, pero ¿por qué no puedes diseñar algo que aporte más allá de la arquitectura? Puede ser algo de salud para las personas, teniendo venta de agua de coco, jugo de coco. Entonces, yo creo que es el equilibrio. Es decir, no, como dice Julie, no satanizar el sentido de que, y porque mucha gente nos ha preguntado, ¿y ustedes de qué viven? Pues si viven solamente de minga. No, ¿O hacen para todo gratis? ¿Ustedes hacen todo gratis? ¿Por qué nos cobran? Entonces, no, que ellos están dañando la profesión porque no están cobrando y yo estudié tanto y si yo estudié es para poder tener mi casa, mi carro, A ver, es decir, hay que entender de que nuestra forma o nuestra visión es poder generar el equilibrio en las cosas. No solamente recibir, sino que estamos buscando y estamos poniendo dentro de la mesa el dar de una forma mucho más, digamos, como cuando te enseñaban en el colegio, hay que ser humanista también, ¿no? Es decir, tampoco tienes que ser todo ambicioso, de una forma, no, hay que tener un equilibrio, y ese equilibrio es de que a lo mejor después ya le enseñamos cuando haya la Bienal o cuando haya otras conferencias que el tema se llame arquitectura desde otro tipo, a lo mejor podemos enseñar algunos proyectos privados como para que puedan ver, pero es un equilibrio. Aquí lo que hemos lanzado es el tema de arquitectura colectiva, de cómo se construye a partir. Y eso es bonito, eso es bien de poder ver de todos los puntos la arquitectura, ¿no? Claro. En la opinión de los invitados, ¿qué debería cambiar en la academia para poder operar correctamente en las realidades que expusieron? ¿O debemos resignarnos a buscar ello en otros espacios? Sí. No hay mucha esperanza. Vamos, sí hay que tener esperanza. No sé, yo creo que sí, o sea, yo también soy ahí como medio positiva, muy positiva, en el que el tema de que siempre y cuando hayan iniciativas
y personas que quieran hacer las cosas y los estudiantes tengan esa idea de mover algo o hacerse preguntas, porque ese es el principal motor como de la búsqueda, hacer preguntas. Siempre que haya una persona haciéndose preguntas es porque algo puede empezar a cambiar, ¿cierto? Con el tema de las academias no lo sé, yo aún no soy, no hago parte, no he hecho parte nunca de la academia formalmente hablando, entonces no sé cómo se puede cambiar desde adentro, pero sé que siempre que haya ideas y se generen dudas y ganas de hacer, siempre habrá alguna forma de que las cosas puedan cambiar. Y nada, creo que también es abrir los ojos a lo que hemos vuelto cotidiano y empezar a ver esas oportunidades que están, ahí están, solamente están esperando preguntas y hechos. No, y sí, y Yuli, te digo algo, es crítico. Me acuerdo que conversamos, ¿te acuerdas? Como hace unos 4 años atrás o 3 años atrás sobre el tema de las tesis de grado, que todavía siguen trabajándose en aeropuertos, en museos gigantes. Imagínate, y todavía, ahora último, con lo virtual, se volvió así como hasta más pesado el tema y más duro. En este caso me han invitado a revisiones de tesis, pero aeropuertos gigantes, es decir, todavía no hay esa conciencia. Yo creo que la academia está haciendo hay muy buenas academias, se está avanzando, pero creo que todavía se necesita no quiero decir latigazo al pensum, pero creo que el pensum necesita ser reformulado, es decir, nada, imagínense si comenzamos a tener ya cambiar la escala. Yo creo que hay que pensar en una escala mucho más, partir desde lo pequeño, para que de lo pequeño, si nosotros lo podemos manejar bien, creo que podemos tener el motor y digamos el poder de poder hacer cualquier actividad, ¿no? Partir desde lo pequeño y una dosis de realidad, pero de realidad. No de una realidad alterna ni una realidad de película de Hollywood, no, una realidad vivencial. Entonces, creo que si se manejan esos dos, ¡pam! Yo creo que pueden ir viendo los cambios de una manera súper bien. La otra cosa es dejar de ver, digamos, aparte de esa realidad, es dejar de ver como esos problemas lejanos, como que no me afectan, no me tocan, no soy parte de eso, sino empezar realmente a decir, bueno, ok, esto es finalmente una realidad, algo que está ahí, que es tangible, que puedo volverlo en mi cotidianidad y empezar a hacer. Yo creo que la esperanza está en hacer preguntas, abrir los ojos, hacer con las manos, hacer con otros. Ahí está. Claro. ¿Cómo debe ser el acercamiento de las comunidades en las que queremos intervenir para que se realice realmente un proceso participativo que permita un proyecto que genere un impacto positivo en ellos? Yo lo definiría que el acercamiento debe ser humilde, silencioso, tranquilo y escuchando más que hablando. Ya, realmente si una comunidad, o en este caso, no te necesita, no te acerques. Uno de los mayores problemas es que nosotros, con lo que estamos viviendo o lo que vemos, creemos que necesitamos ir a salvar y somos los salvadores y nos metemos en una comunidad, así sea que nos necesitamos a meter un proyecto que no necesitan por querer. Es que ese es el terrible momento. Yo cada vez que estoy mucho más y me hago más viejito, tengo ya años, ya 7 años, parece mentira, pero al principio veía las cosas diferentes y cada vez voy viéndolas. Creo que nosotros tenemos que tener una responsabilidad con lo que hacemos. Y no podemos ir a una comunidad a hacer algo que ellos no nos han pedido y no necesitan. Y aparte a veces hasta lo obligamos que nos posen en las fotos para que salga bonito el elemento. Eso es cruel, eso es terriblemente mal. Lo que tenemos que hacer es, la comunidad tiene que también tener y ser corresponsable de todo lo que se hace. No puede ser que estén sentados ellos y el arquitecto martillando para demostrar de
de que va a ser algo comunitario. Es decir, chicos, esto para mí se debe de ser muy cuidadoso y esto es un estudio y hay que ser muy responsable. El trabajo comunitario es algo realmente serio. No es una payasada ni algo que para la fotito, para el Instagram, nada. Eso ya es una consecuencia de todo un cúmulo de actividades colectivas, de todo un grupo de trabajo, que para mí la difusión es tan importante como el proceso del hacer, porque si no hubiera difusión de todos estos proyectos, prácticamente no existirían, no se visibilizan esto. Y la difusión es sumamente productiva cuando está bien enfocada hacia lo que se quiere dar a entender y lo que se quiere que aprendan el resto. Entonces, hay que tener cuidado, chicos, con eso, ¿vale? Queremos avisar a los participantes que después de la siguiente pregunta vamos a abrir los micros para que puedan realizar sus preguntas directamente a los exponentes. Les agradeceríamos que sean breves para poder dar la oportunidad a la mayor cantidad de personas. Deben levantar la mano. Tenemos otra pregunta. He participado en todas las sesiones y me quedé sorprendida con estos estudios que no conocía. ¿Existe una clara red latinoamericana que realiza este tipo de proyectos? ¿Es visible o son muy pocas las iniciativas de este tipo? Vaya, Yuli. No sé, yo creo que, bueno, el mayor ejemplo lo hemos visto en Ecuador, sí, que ellos sí tienen una red muy grande, no sé si José puede decir eso. Y creo que somos varios haciendo cosas, pero estamos un poco aislados, que ahorita la virtualidad pues nos ha permitido estar más juntos y conocer un poco más de los trabajos. Por casualidades de la vida nos hemos cruzado y nos hemos vuelto amigos por cosas que hemos hecho y las que hemos participado, y creo que ahí se generan esas redes que más allá de trabajos, por ejemplo, son redes de afectos que nutren también, nos nutren a nosotros como personas para poder hacer las cosas. Por ejemplo, a José lo conozco hace mucho tiempo y para mí es un maestro y es un gran amigo, así como otras personas que empiezan a ser parte de los procesos. Y uno empieza a tener un poco de todos, pero no sé, no hemos mapeado esa red como general grande. No sé si haya un mapa, yo no la conozco. En Colombia no somos muchos y apenas estamos iniciando fuertemente, digamos, en este camino de las colectividades. Pero igual, ahí estamos cerca, algunos que nos conocemos, y las referencias de otros amigos y así. A ver, es sumamente importante. Es que cuando yo escucho esa pregunta es como que me revuelve en el estómago como para decir, es que al momento de escuchar y decir este tipo de arquitectura, es decir, ¿se acuerdan de que hablamos de la categorización y la tipología de las cosas? Es decir, esto más que un tipo, yo creo de que no es de que este tipo de arquitectura, como se le dice, es que aparece ahorita o se está haciendo ahorita. No. Esto primero se viene dando de hace mucho tiempo atrás, sino que gracias a todas estas redes se va visibilizando mucho todos estos procesos. Pero dejemos de lado la categorización, no hablemos esto como una categoría, veámoslo, todo lo que se ha conversado en todas estas sesiones como algo importante, no como una categoría, véanlo como algo que realmente, ni siquiera quiero decir que es el camino, porque cada quien va a tener su camino, pero como algo importante, chicos. Es decir, no estamos poniendo en tela de duda algo que sea totalmente ilógico, algo que no hay una lógica clara. Todo lo que nosotros venimos haciendo y lo que hemos venido enseñando en todas estas 3 sesiones, estos 3 días, son lógicas claras del quehacer arquitectónico. Es decir, si yo veo que en mi ciudad hacen ladrillo, hay bambú, hay madera, hay esto, y tú me traes un alucobón traído de Estados Unidos, claro, nuestro tipo de arquitectura no lo conocía. Es decir, a eso es lo que voy. Es prácticamente
es una conciencia, es decir, esto es lo que realmente es importante de entender. Entonces, olvidémonos de la arquitectura sostenible, la arquitectura social, de la arquitectura tal, nada, nada. Esto es arquitectura, o arquitecturas, como decía un amigo de México, que realmente es importante adentrarse y conocer y estudiar mucho más urgente para poder tener esa sensibilidad y ese conocimiento a dar algo, ¿no? Sí, porque creo que todos resolvemos unas necesidades, cada uno desde sus visiones, pero finalmente estamos construyendo y aportando lo mismo. Que, claro, hemos generado unas redes de afectos también, eso está claro, pero siempre nos vemos, incluso a veces nos hemos sentado a conversar de los proyectos y mira, no, yo no estoy de acuerdo con esto, o yo de ti no hubiese hecho eso, fin, o mira, ¿cierto? Porque también es como una cuestión de ser crítico, no dañando al otro, sino queriendo aportar a los procesos también desde la postura contraria, que también es importante. Súper, súper importante. ¿Sí? Y ya para finalizar la sesión, pregunta Aldair, ¿en algún momento sintieron que el proyecto se estancaba o que no avanzaba como ustedes querían? En caso que sí, ¿cómo resolvieron ese problema? Sí, nosotros hemos tenido varios proyectos, por ejemplo, Casa Ensamble Chacarrá, que fue el primer proyecto que les mostré, pues como hoy. El proyecto se tuvo que parar 3 veces. Es un proyecto que en tiempo, digamos en tiempo de construcción seguido, se hubiese hecho divinamente, pues supremamente bien en 3 meses, pero duró casi un año, casi 6, porque la comunidad no estaba aportando lo que ellos debían hacer. Y era lo que decía José, no podíamos llegar a imponer algo, sino que como era una construcción, digamos que la mano de obra la ponía la comunidad, nosotros no podíamos ir a hacer un espacio, construir nosotros con nuestras manos un espacio que iba a ser para ellos y romper unos acuerdos que habíamos hecho. Ellos debían ser quienes hacían y ponían su parte. Entonces lo tuvimos que parar 3 veces por diferentes inconvenientes. Les dijimos, no venimos más, no seguimos trabajando con ustedes hasta que ustedes quieran. Y pasaron meses y ellos nos llamaron y volvimos. Y no avanzaba al ritmo que nosotros queríamos, pero era necesario también entender esa pausa. Entender esa pausa era necesaria para afianzar finalmente el proceso que iba detrás de la construcción del espacio. Y así han pasado con muchas cosas. Tenemos otros proyectos que hemos iniciado hace 4 o 5 años en conversaciones y no hemos hecho un solo hueco, no hemos hecho nada porque no ha sido el momento de esa comunidad para iniciar el proyecto. Y así es, digamos que es también el tiempo, entender la relación del tiempo con el momento en el que se está en la comunidad y con el momento en el que se empieza la construcción es importante y no verlo como, pues cuando las cosas se pueden solucionar y son contratiempos que se pueden solucionar, pues uno debe poner de su parte para solucionarlo, pero también entender las pausas como momentos de aprendizaje para el mismo proyecto. Sí, total. A ver, si no hay un error dentro del proceso, el proceso ha fallado, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que el error es que ahí está el aprendizaje. Imagínense, nosotros se nos iba la casa flotante, el río se nos la llevaba. Oye, imagínense, se nos llevaba y se lo estaba llevando, coge esa casa. Y nosotros, ay, coge, imagínate, hasta algo utópico parecía. Oye, coge la casa, se lleva el río y nosotros jalándola como que si fuera un juguete. Impresionante, impresionante. Comenzó, estábamos poniéndole más y se nos está hundiendo, ¿qué hacemos? Vamos. Entonces se nos llevaba, se nos hundía. No. Claro, creo que, a ver, la aventura está ahí, ¿no? Si no te caes, si no se te queda la llanta, si no se te olvidó algo, ¿qué conversas luego? La vida se trata de eso y creo que la arquitectura también. Entonces, yo creo que resolver las cosas, el sentido es resolverlo con una lógica
claro, que si se hunde pongamos algo para que flote. En este caso eran tanques que nos donaban o comprábamos o lo que sea, pero teníamos que hacer que flote. Y buscábamos soluciones porque se nos está hundiendo. Es como los niños, te lo juro que se caen y nunca más se vuelven a caer porque aprendieron del dolor. Así mismo es todo. Entonces, no tengamos miedo a que algo pase, al contrario. Las próximas exposiciones, invito a alguien que haga algo sobre los errores, que estuviera súper interesante de ver la arquitectura del error, desde el error, ¿no? Y nada, eso. Bueno, debido a que no presentamos participantes que están levantando la mano, voy a dar pase a mi compañera para que cierre la sesión. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizado el conversatorio. Agradecemos a los arquitectos Juliana López y José Fernando Gómez por acompañarnos, y a las ciudades también, y a los más de 300 estudiantes y arquitectos de Red Arquitectura. Agradecemos a todos en nombre del Colegio de Arquitectos del Perú y de la Bienal. Además, recordarles que en abril inauguramos la primera sesión de Ciudad Posible, Seminarios de Arquitectura y Ciudad. Y si les gustó esta conferencia, pueden enterarse de nuestros próximos eventos en @vialima.p, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias y nos vemos pronto.